Entonces, vamos a hablar sobre la actividad 3, transferencia del conocimiento. En este caso de inspiración de Terdi, fachadas livianas, placas de fibrocemento, sistemas de fachadas livianas. ¿Cuáles son los usos de estas fachadas? Las ventajas de estas fachadas, las razones de la inspiración, por qué se tomó esto como caso de inspiración para transferencia de conocimiento, cuál es el bloque RCD, cuál es el contexto, el proceso productivo del bloque RCD, las ventajas del RCD y la ruta de transferencia. Entonces, el caso de inspiración de Ternit de las fachadas livianas. Entonces, ¿qué son? Son placas de fibrocemento que están a base de cemento, silicio, fibras de celulosa y algunos aditivos que durante un proceso productivo a alta presión y temperatura, al someterlos a estas condiciones, se pierde la humedad y consideran una gran durabilidad y una resistencia mecánica, cumpliendo algunas normas técnicas colombianas. Entonces, es de uso eficiente del material, pueden ser sismos resistentes y tienen un aislamiento térmico y acústico. Entonces, distintos usos de las fachadas livianas. Entonces, aquí vemos una imagen que Eternit presenta en su folletico. Entonces, presenta cielos rasos, estos muros de interiores, fachadas y entrepisos, entre otros usos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Esto es más que todo está dirigido a la estética para que se vea muy bien desde todos los puntos. Entonces, bordes rectificados, un lijado de superficie, un rebajado de los bordes, un biselado de bordes y un diseño figurado. ¿Y cuál es la normatividad en Colombia que cumple estas fachadas? Entonces está la norma técnica colombiana 4373 y algunas normas técnicas que Eternit le pone, emplea para poder cumplir desde dentro de la organización. Entonces, las razones de la inspiración, entonces, los dos están en el sector de la construcción, tanto el bloque RCD, que ya se hablará más adelante. Entonces, crear un punto de vista que algunos materiales de construcción no deben ser de gran peso para cumplir con los estándares de las edificaciones. Siempre se considera que las cosas deben pesar muchísimo para que cumplan, pero en este caso vemos que no es necesario que cumplan, que tengan un gran peso. Entonces, ignoren los procesos productivos, creando nuevas tecnologías, una disminución de uso material y generar nuevas prácticas de instalación de esto. Entonces, esto va encaminado en la economía circular. Todo se pueda reusar, que todo se pueda reciclar para poder, ¿qué? Para poder esto no seguir explotando sin ninguna medida los recursos naturales y que se deben cumplir con las nuevas técnicas colombianas antisísmicas para los productos aquí en Colombia y que sean usados dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué es el bloque RC? Es el bloque, ¿qué es RCD primero? Para dar un poco de contexto. Entonces, son todos esos residuos sólidos que resultan de las actividades de las obras, ya sea de excavación, construcción y reparación de las obras civiles de todas las edificaciones. Entonces, ¿cuál es la problemática? La inadecuada gestión de los RCD. Entonces, hay impactos ambientales negativos que están ocasionando fuerte contaminación en el aire, agua y suelo y algunos riesgos a la salud pública. Entonces, lo ideal es que esta gestión se llegue a buen puerto para poder y minimizar los impactos negativos. Entonces, ¿cuáles las características físicas? Entonces, aquí se ve un poco el diseño rectangular que debe pesar en promedio unos 750 gramos, el color gris y las materias primas es arcilla, RCD y agua. Entonces, inicialmente, pues no se van a aplicar todo el 100% de RCD, sino al ir transitoriamente aplicando RCD con arcilla para poder finalmente llegar a una fórmula o inclusive dejar de usar arcilla y dejar de explotar esto,
las canteras para extraer material petro. Entonces, el proceso productivo, primero se hace una separación y trituración de los RCDs. Entonces, aquí hay un esquema de planta de tratamiento de RCDs. Entonces, aquí se ve todo llega desde el lugar de recogida con un control visual, pasa por una báscula, una zona de descarga, entonces se tritura, entonces hay un cribado y aquí es donde salen los áridos reciclados. Entonces de aquí se termina el proceso. Entonces, y lo que no se puede llegar a hacer un buen tratamiento se lleva al vertedero. Entonces aquí podemos encontrar maderas, metales, plásticos y demás. Entonces, con esta materia prima, ¿cómo se hace? ¿Cómo se fabricaría un bloque de esta? Entonces, se selecciona el material, se lleva a un proceso productivo de molienda para que todo quede un tamaño similar, un tamizado, y aquí es donde ingresan los RCDs. Entonces debe haber un mezclado de estos RCDs con los materiales petros. Debe haber un corte para que todo quede desde un tamaño aproximado y un peso aproximado de 750 gramos. Debe haber un secado de estos ladrillos. Se deben cocinar y se debe hacer un control y un empaque de estos para luego almacenarlos y posteriormente venderlos. Entonces las ventajas de este bloque RCD, entonces ambientalmente se recupera y se aprovechan los residuos RCDs uniformes, todo sería de un solo diseño, viéndolo desde un punto de vista industrial, sin perforaciones, no tendría agujeros, completamente sólido. Lo ideal es que cumpla la norma técnica colombiana antisísmica, la número 10, y también se puede ver desde el punto de vista funcional para estructura o decoración en su defecto. Entonces la ruta de transferencia, entonces lo ideal es apuntarle a los objetivos del desarrollo sostenible, que es industria, innovación e infraestructura, que al 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, y al 12, producción y consumo responsable. Todo esto derivado de la economía circular, a la que se le pretende dar el cumplimiento de la norma técnica sismo resistente y con estos dos crear unos nuevos procesos productivos y protocolos de nuevos productos para generar innovación y nuevas metodologías de trabajo. Es la bibliografía. Muchas gracias.